tal? Buen día. Es raro, ¿no? Porque el mundo ahora está trabajando. O sea, hoy es jueves, están todos se levantaron a las 5 o 6 de la mañana, fueron a trabajar, y nosotros estamos en este día que el Señor nos da para descansar, para meditar en su palabra. Es como que muchos, estaba pensando, ¿no? Que lo ven a esto como una connotación negativa, el tema de las fiestas, como algo que hay que hacer. Y nosotros estamos acá en un predio hermoso, verde, donde ahora nos vamos a ir a sentar después afuera, echados al sol, a disfrutar y a meditar en la palabra de Dios. Qué tortura, ¿no? Dámelo que lo quiero. A mí me hace falta para descansar, ¿no? De todas las cosas de este mundo. Ya después va a haber un ratito el viernes para volverse locos y ya después entramos otra vez en un sábado. Pero qué sabiduría la del Señor, ¿no? Que ve lo que todos necesitamos. Y por eso que vemos un mundo totalmente estresado, donde a la primera que no pusiste una luz de giro vienen insultos, peleas, golpes. Eso es lo que se ve en la calle, ¿no? Bueno, el tema de hoy se titula Permaneciendo en Cristo. Pueden encontrar el tema desarrollado en este libro también, ¿sí? Casi al final de todo el libro, Descorriendo el velo. Me olvido de que no se ve. Vamos a decir bien la página para que a partir de la página 320 hasta la 329 tenemos gran parte de todo esto, más, obviamente más desarrollado. Yo elegí algunos textos. ¿Por qué es importante este tema? No sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí me pasa siempre, que todavía con la mente del viejo pacto, o sea, no vamos a entrar en definiciones de algo que vinimos viendo toda la semana, ¿no? El viejo pacto es, yo le prometo a Dios hacer, cuando el nuevo pacto es Dios que quiere hacer en mí, ¿no? Pero en mi mente el viejo pacto yo decía, bueno, tengo que oír la voz de Dios, yo tengo que pedir que Cristo viva en mi corazón. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago que Cristo viva en mi corazón? O sea, hasta en ese punto, o sea, necesito saber qué, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿qué es mágico? O sea, yo oro y viene Cristo, se mete adentro mío y de repente, bueno, soy como un robot. Podría ser así, ¿no? Pero resulta que después me levanté al otro día y volví a pecar. Y digo, pero yo te pedí a Cristo viviendo en mí, ¿por qué peco otra vez? Si dice que cuando Cristo vive en uno, no peca. ¿Por qué voy y peco otra vez? ¿Por qué otra vez quiero hacer las cosas a mi manera? Si yo pedí a Cristo, o sea, ¿cómo es esto de que Cristo vive en mí? ¿Cómo es esto de permaneciendo en Cristo? Y también tiene una explicación, ¿sí? No vamos a dejar todo basado a una cosa mística, ¿no? Bueno, lo pido, viene y ahí se termina, ¿no? Hay como una pequeña explicación en todo esto. El primer paso mediante el cual Cristo trabaja en nosotros es el arrepentimiento, ¿sí? El hecho de, lo hablaba Leandro también, ¿no? Reconocer a dónde estoy, cómo estoy viviendo, quién estoy siendo, ¿no es cierto? Si yo no puedo reconocer que hay un problema, que tengo una enfermedad, no puedo ir al médico, ¿no es cierto? Porque lo niego. Entonces, el arrepentimiento, en primer paso, tiene que ver con un reconocimiento, ¿no es cierto?, de mi situación. Necesito ver algo, necesito contemplar a Dios, necesito contemplar su carácter, necesito contemplar su ley, que funcionan como un espejo hacia mí, ¿no? Donde yo me veo sucio, donde me veo maloliente, donde me veo que todo lo que hago está mal, que donde no hay nada bueno, ¿no? Ese es el primer paso del arrepentimiento. Vamos a ir al libro de Hechos, ¿sí? Vamos a leer Hechos 5 para ver quién nos da este arrepentimiento, si es algo que tiene que salir de nosotros. Porque si sacamos, o sea, corramos a Dios un poquito, un segundo, ¿no? Si yo lastimo a un hermano, lastimo a Ana, ¿no? Y veo las consecuencias, veo que Ana no me habla, ¿no? Y entonces como, bueno, discúlpame. ¿Será lo mismo? ¿Será ese arrepentimiento? ¿Será eso que Dios nos da? ¿O hay una diferencia entre el arrepentimiento que yo puedo tener como hombre al que me regala Dios? Vamos en este sentido a avanzar en algunos pasajes.
Hechos 5:31, vamos a leer. Que dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, hablando de Jesús, ¿no es cierto?, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Parece difícil, pero también el arrepentimiento es algo que Dios nos da a través de Cristo. Cristo es quien en nosotros pone el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces acá ya parecería haber una diferencia entre lo que a mí me puede surgir como hombre a lo que Cristo puede darme. Y el próximo texto que vamos a leer es 2 Corintios 7:10. Para ver un poquito alguna característica o alguna diferencia entre este arrepentimiento que Cristo me da al que yo puedo tener, ¿no es cierto? 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte. Acá nos muestra, ¿no es cierto?, estos dos tipos de arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento de Dios me genera tristeza, me genera dolor por lo que yo hice, ¿sí? Sin embargo, quizás el arrepentimiento mío, el que yo puedo llegar a tener, es más por el miedo a las consecuencias, ¿no? Bueno, lastimé a Ana, Ana me dejó de hablar. Entonces el grupo al que pertenecemos se enoja conmigo. Entonces yo por las consecuencias digo, uy, bueno, le voy a tener que pedir perdón. Pero me dolió, o sea, yo por mí mismo, yo siento esa capacidad, me duele lo que hice, o simplemente no quiero sufrir el castigo, las consecuencias. En cuanto a lo que yo tengo es más eso, ¿no es cierto? Pero dice que de Dios viene un profundo dolor, una tristeza que es según Dios, por la cual yo me arrepiento de lo que hice, pero hay algo más, ¿no es cierto? No lo voy a volver a hacer porque yo estoy lastimando a alguien. Y en este sentido, a quien lastimamos es tanto al Padre como al Hijo, ¿no es cierto? Es como una forma de crucificarlos en este sentido, ¿no? El hecho de pecar sabiendo que a ellos les duele, de que en el universo haya pecado, es un dolor, es como un clavo más, ¿no es cierto? Es una tristeza. Entonces cada vez que yo voy a pecar, ahí es como, hay una medida, hay una regla, ¿no? Si yo solamente tengo miedo, bueno, no voy a ir al cielo, ¿no? Peco, no voy a ir al cielo. O, Dios me va a dejar de bendecir. Eso es miedo a las consecuencias, ¿no es cierto? Voy a dejar de recibir algo, es egoísmo, ¿no? O sea, yo lo hago por mí. En cambio, en la otra parte, yo lo estoy haciendo y estoy lastimando a Cristo, estoy lastimando al Padre con lo que hago, ¿no? Y eso a mí me duele, entonces por eso no lo hago por dolor, por esa tristeza que Cristo pone en nosotros, ¿no es cierto? Y hay dos ejemplos bíblicos que podríamos poner para graficar esto, ¿no? Que son Pedro y Judas. Pedro y Judas ambos eran discípulos de Cristo, habían crecido espiritualmente con Cristo. Y los dos lo traicionan en cierta medida, porque Pedro también lo que hace es una traición cuando lo niega, ¿no? Sin embargo, vemos que Pedro lloró amargamente y vuelve a los pies de Cristo y termina siendo fundamental después en la iglesia cristiana, ¿no? La mirada de Jesús hacia Pedro le genera un dolor tremendo que le rompe el corazón y Pedro se arrepiente de lo que hace desde el fondo del corazón. O sea, Cristo mismo era quien estaba poniendo en Pedro ese arrepentimiento. Judas también se arrepiente, ¿sí? Porque recuerdan que agarra las 30 monedas de plata y va a los sacerdotes con los que había negociado entregar a Jesús y dice, no, o sea, tienen el hombre equivocado y yo no quiero sus monedas y se las tira, ¿no? Ya es tarde, le dicen. ¿Y qué hace Judas? Se ata una soga en el cuello y se mata. ¿De qué estaba arrepentido Judas? Intelectualmente entendía que Cristo era un hombre especial, que venía de Dios y que él lo acababa de entregar a la muerte. Pero Judas no entendía que él podía tener perdón. Judas sintió que no podía ser perdonado, que lo que hizo era algo tan grave que no era digno de continuar un minuto más con su vida. Y se mató, se suicidó.
Pero fíjense la diferencia, ¿no? Los dos traicionando a Jesús y uno acepta el arrepentimiento que viene de Cristo, de parte de Dios, y el otro no, ¿no es cierto? Vamos a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Volvemos a notar este principio, ¿no? Que es Dios, es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Pero quizás este versículo amplía más los sentimientos de Dios, los atributos de su carácter, ¿no? Nos habla de su longanimidad, de su paciencia, de su amor. Es lo que Judas no entendió, ¿no? Que hay algo, o sea, que no hay algo, que nosotros podamos hacer tan grave, que no hay un punto tan lejos o tan bajo en el que podemos llegar a nuestra vida, al que Cristo no pueda llegar a nosotros, dándonos arrepentimiento y dándonos perdón, ¿no es cierto? Y en este sentido, lo que nos tiene que quedar claro es que Cristo, ¿no es cierto? Cristo lo hace. Ayer Leandro hablaba del modelo divino, ¿no? Que decía, todo procede del Padre por medio del Hijo. El Padre es la fuente de este sentimiento que nos es dado, que vino a través de Cristo, ¿no? Y esto tiene que quedar bien claro, y lo vamos a ver en estos próximos dos textos. En Hechos 3:26, vamos a vamos a leer este versículo. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Y acá nos está hablando claramente del Consolador, ¿no es cierto? Primeramente, habiendo resucitado a Jesús, lo envía. ¿Se acuerdan Juan 14 cuando dice, bueno, me voy, les enviaré otro Consolador, pero yo vendré a ustedes, yo me manifestaré a ustedes, mi Padre y yo haremos morada en ustedes? ¿Se acuerdan, no es cierto, todos esos textos? Y acá dice, acá lo vuelve a aclarar, ¿no? Y Pedro lo había entendido, que Dios primero resucita a Jesús y después lo envía para que nos bendiga y nos convenza a todos de nuestra maldad. ¿Quién? Cristo. ¿De qué forma? Ya no visible, ya no física, sino invisible y espiritual, ¿sí? El Espíritu Santo es Cristo mismo en su forma espiritual, en su vida espiritual, en su vida invisible, ¿no? Y no en su cuerpo. Porque ya está resucitado y recibió... Exactamente, recibió esa gloria que él le había pedido al Padre, ¿no? Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él la vuelve a recibir esa vida de la cual se había despojado para hacerse hombre, pero que siempre estuvo en él porque Dios puso en él su espíritu, ¿no? Pero ahora la recibe para poder ministrarla a otros. Ahora, después de todo lo que él había pasado, él puede decirle a sus discípulos, o mejor dicho, puede soplar sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora él lo puede hacer, ya no es el Padre quien lo ministra, sino que es Cristo en nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a leer ahora Juan 16, vamos ahí cerquita, ¿no?, de los textos que estábamos comentando. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Es solamente a través de Jesús que nosotros somos convencidos de que todo lo que hacemos, de que todo lo que pensamos está mal, ¿sí? Y también nos convence de justicia y de juicio, que acá, o sea, podríamos sentarnos a hablar un buen rato, ¿no? Porque quizás el mundo lee justicia y juicio y lo que es bueno, claro. Dios viene, o Cristo viene con la espada, ¿no es cierto?, a cortar, a darle a cada uno según lo que hizo, ¿no? A los que hicieron bien los va a premiar, a los que hicieron mal los va a castigar. Unos viven, los otros tienen que morir, ¿no es cierto? Sin embargo, dice que Cristo nos convence de la justicia y del juicio de Dios. Entonces ahí tenemos una responsabilidad grande para estudiar
cómo es la justicia de Dios, cuál es la justicia de Dios, que un poquito en la semana lo hemos visto, ¿no? Que es un sinónimo de su misericordia, contraria a la idea que Satanás planteaba, ¿no? Si vos lo hiciste, lo tenés que pagar. En cambio, Dios dice, bueno, vos lo hiciste, yo te perdono, acá tenés donde reposar, ¿no es cierto? No te preocupes. Y esto es muy importante, ¿no es cierto?, al momento de poder entender lo que es la justificación por la fe. Hoy es una palabra o es una expresión que ustedes van a ver que va a estar muy de moda, porque sabemos que el pueblo de Dios de los últimos días va a entender y va a explicar la justificación por la fe. Pero ¿cómo se puede entender este mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, si yo tengo un concepto equivocado de la justicia de Dios? Si yo creo que Dios hace algo que en realidad lo hace, que le atribuyo cuestiones de carácter que Él no tiene, ¿no? Entonces, para poder entender la justificación por la fe hay que ir al fundamento, hay que conocer a Dios de una forma correcta, ¿no? Y especialmente qué significa su justicia y su juicio, que podríamos hacer una serie entera, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Ahora, después de que Dios a través de Cristo nos da arrepentimiento, ¿sí?, nos da este dolor, nos da esta tristeza por lo que hicimos y también nos da el perdón, también con eso viene otra cosa que es muy necesaria, que vamos a buscarlo en Éxodo 33:14. Éxodo 33:14 dice, Él me dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Quién es la presencia de Dios? Es Cristo, ¿no? Como Él decía, mi ángel irá delante de ti. Mi presencia te dará descanso. Irá contigo y te dará descanso. No sé ustedes, pero cuando uno se equivoca y le hace daño a alguien y se arrepiente de cualquier manera, ¿no?, aunque sea de las consecuencias, una de las cosas que queda es intranquilidad, ¿no? Cuando estamos peleados con alguien, cuando no nos hablamos con alguien, cuando hay conflictos familiares con amigos, con hermanos, lo primero que queda es una intranquilidad en el corazón, uno no se siente bien, aunque quizás no haya sido el culpable. También puede ser que hay otro que inventó algo, que se pelea con nosotros, pero aún así nosotros tampoco tenemos tranquilidad hasta que esa situación se soluciona, ¿no? Y vemos que acá, después del arrepentimiento, después del perdón, del dolor, también es necesario que Cristo traiga a nosotros ese descanso, poder descansar en Él, decir, o sea, ya está, o sea, está perdonado, olvídate, ¿sí? O sea, continúa, ¿no? Como Abraham cuando quizás tomó la espada para ir a rescatar a su sobrino Lot, mató a muchas personas. ¿Cómo se sentía Abraham después de eso? Tenía miedo, ¿no es cierto? Tenía miedo de que después vuelvan los reyes, de que lo persigan. Vivía en una constante intranquilidad, aún habiendo visto al sacerdote de Dios, habiendo comido pan y vino con el sacerdote de Dios, habiéndole dado los diezmos, habiéndolo Melquisedec bendecido, Abraham tenía miedo, ¿no? Y viene Cristo y le dice, no temas, yo soy tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande, ¿no? Ese reposo es el que solamente Cristo puede darnos y es fundamental. Si no, no hay corazón que aguante, no hay mente que aguante, si no podemos tener el reposo de Cristo. Y esta promesa que se hizo a Moisés, ¿sí? Yo iré contigo y te daré reposo, tienen también una continuación y no es solamente para Moisés, es para todos en todas las edades. Y vamos a ver que esto también aparece en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Es el mismo Jesús que le hablaba a Moisés, que ahora lo hablaba estando en carne humana a todos sus discípulos, ¿no? Pero también sabemos que hay una promesa para todos los tiempos. ¿No es acaso Jesús el que les dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cristo está buscando, ¿no es cierto?, darnos ese reposo porque Él sabe, ¿no es cierto?, lo que
Él sabe lo que se siente, más allá de que él no pecó, él sufrió el rechazo de los hombres, sufrió el que no lo quieran, sufrió el que lo acusen, sufrió el tener siempre que estar envuelto en disputas, más allá de que no era su culpa, él lo sufrió, pero sin embargo descansaba en su Padre Celestial, ¿no? Cada día él descansaba en su Padre Celestial. Vamos a avanzar con algunos versículos más, ¿no es cierto? Este reposo que Cristo le prometía a Moisés y que también nos promete a nosotros, tiene dos partes, ¿no? ¿Se acuerdan que en la semana hablamos varias veces de lo que es invisible y de lo que es visible, ¿no? Que las cosas de Dios se manifiestan en esas dos formas, primeramente de forma invisible y después de forma visible, ¿no? Y al pueblo de Israel se le había prometido también una tierra en la cual iba a descansar, una herencia, ¿no? Que primeramente, bueno, ahí tiramos unas pistas en la semana que la voluntad de Dios era llevar a Israel directamente al cielo, ¿no? Pero en el caso de que Israel no quiso, igualmente hubo una tierra terrenal que en algún momento pudieron disfrutar un poquito, ¿no? Pero siempre alejándose de Dios, aún teniendo la tierra, pero sin Dios, Israel terminó sufriendo siempre, porque nunca tuvo seguridad, nunca tuvo paz, nunca tuvo reposo. En cuanto se alejaba, venía un enemigo, lo tomaba como esclavo, estaba años. Cuando parecía que ese enemigo caía, venía otro y lo volvía a tomar como esclavo. Y hasta el día de hoy, o sea, no tienen reposo. Fíjense que si hablamos de ese Israel como país con bandera, hasta el día de hoy le han dado un pedacito de tierra, pero ¿qué reposo podés tener cuando vos vivís en una constante guerra, cuando los misiles pasan por arriba? Fíjense que hasta el día de hoy, ¿no? Israel muestra lo que es estar sin Dios y no haber permanecido en ese pacto, ¿no? Entonces Cristo a nosotros nos promete descanso. Sabemos que lo hace, dijimos, a través de su forma espiritual, a través de su espíritu, queriendo entrar en nosotros, nos da ese reposo que viene después del perdón, del arrepentimiento, del dolor. Pero ¿será que también hay una recompensa, una herencia también visible? Así como la tenía el pueblo de Israel, nosotros tenemos que entender de que nosotros hoy somos el Israel de Dios, ¿no es cierto? Dijo, el que es israelita, dijo Jesús, lo es por la fe. Los hijos de Abraham lo son por la fe, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, la mayoría acá tenemos toda una base adventista. Justamente el nombre lo dice, ¿no? Esperamos el advenimiento, nosotros esperamos la segunda venida de Cristo y siempre desde chiquito nos han hablado del cielo, ¿no? De las calles de oro, de la santa ciudad, de los árboles, de los niñitos con alas, de jugar con el león, con el cordero. Y no hay que tener miedo de poder parecer materialistas, ¿no? De decir, bueno, yo quiero esa herencia, quiero esa recompensa. ¿Sí? Uy, pero vos lo hacés entonces porque querés las calles de oro. Es Dios, es Cristo quien lo está prometiendo para nosotros y tenemos que aceptarlo con gozo, ¿no es cierto? Vamos a leer Efesios 1, del 11 al 14, para poder explayarnos un poquito más en esto. Efesios 1, del 11 al 14. Dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el espíritu de la santa promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Cristo morando en nosotros, Cristo dándonos descanso a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, o sea, Él es el Espíritu Santo en su vida espiritual, en su vida divina, es el arras de nuestra herencia. ¿Qué es esa palabrita arras? Es como un adelanto, ¿no es cierto? Es como una seña, es como una primera cuota, se podría decir. Es la parte invisible y es la parte importante porque es la parte que nos cambia, ¿no es cierto? Pero también
¿sí? Con esa parte invisible viene atada la promesa de lo visible, de esa tierra, de la Canaán celestial, para gloria de Cristo, porque el que nosotros estemos allá es para gloria de Cristo, porque acuérdense de que acá hay también otros mundos, hay otros universos que están viendo todo esto, y cuando nos vean a nosotros en el cielo, la gloria es para Cristo, porque Cristo vino, nos rescató, vive en nosotros para darnos hasta los sentimientos correctos, porque no podemos hacer nada bueno. O sea, todo lo que hace lo hace Cristo, todo lo que nosotros somos, seamos, vayamos a hacer, si es que estamos en esa Canaán celestial, es porque Cristo lo hizo. Entonces vamos a ser para gloria de Dios, ¿no es cierto? Y ¿por qué? O sea, ¿por qué se nos da esta herencia? ¿Por qué nosotros, no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han recibido un regalo muy grande que por ahí sale de los parámetros. No estoy hablando de un regalo de cumpleaños, quizá un regalo que es incomprensible, ¿no? Que sobrepasa los recursos que nosotros podemos manejar. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Es, no, yo no puedo aceptarlo. Es como si viene Leandro, ¿no? Y me diera $100.000. Me dice, toma Roberto, yo te regalo $100.000. Pero no, Leandro, ¿cómo? No, pero pará. ¿No tenemos esa misma reacción? O sea, ¿quién en su sano juicio agarra? Ah, bueno, muchas gracias. O sea, no es normal. No es normal, es como que, no, pará, o sea, pensalo un poquito más, charlémoslo, ¿viste? Yo no puedo comprender cómo me querés dar semejante cantidad de dinero. Claro, algo que sale de la comprensión, no es que me regalaste una buena lapicera, entonces uno lo muestra como una muestra de afecto. Me acuerdo, fue sin querer, ¿no? Pero... Para los que nos están mirando, vamos a explicar un poquito el chiste. Ana nos regaló un manojo de lapiceras y ahora entonces en el ejemplo no me había acordado de esto y por eso fue un poco risueño, ¿no? Pero va en ese sentido, ¿no? El espíritu para nosotros es, o sea, Cristo dado a nosotros es algo que... Yo no tenía semejante cantidad de dinero. Hasta cuando yo estaba pasando pruebas, 2 veces encontré como un sueldo en el piso. Mira. Así que yo tenía muestras de eso, que he quedado así. Tremendo, ¿no? Y si con las cosas materiales para nosotros es algo incomprensible y es tremendo, imaginémonos que Cristo, ¿no? Que Él vivía en el cielo, sentado en un trono, era la imagen misma de Dios, dijo, bueno, yo voy a renunciar, me voy a despojar de todo esto y de ahora en más yo voy a ser como uno de ustedes y para siempre. Hoy Cristo en el cielo está parado y tiene un cuerpo parecido al mío, nada más que, bueno, está glorificado. Va a ser un cuerpo como el que a mí se me va a dar, ¿no? Pero un cuerpo humano. Ahora, cada vez que el padre ve a su hijo, está mirando a alguien de raza humana. Y eso va a ser por toda la eternidad. Y sabemos, ¿no? Que hay textos, incluso de la sierva de Dios, que nos hablan de que tiene las cicatrices en sus manos y en sus pies, ¿no? ¿Cómo comprender este regalo? Que Cristo se haya despojado de sí mismo para darse a mí, ¿no es cierto? Y me gustó mucho una frase que usaste en el libro, Daniel, que decía, para eso nació. Nunca lo había visto de esa manera, ¿no? O sea, Dios tuvo un hijo en el cielo para dárnoslo a nosotros. En un principio, o sea, no era su voluntad dárnoslo para que venga y lo escupamos, le demos latigazo, lo condenemos y lo crucifiquemos. Era para dárnoslo, siempre fue para dárnoslo. ¿Pero en dónde? En el corazón. Era para que Cristo vaya como le prometió a Moisés, para darnos reposo, para darnos descanso, siempre con nosotros, ¿no es cierto? Siempre ser el que vive en nosotros y el que toma posesión de nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros lo aceptamos, pero no lo aceptamos de la manera que Dios quería darlo, lo aceptamos para crucificarlo, ¿no? Pero volviendo al tema del arras de la herencia,
ya es como incomprensible para nuestra mente el aceptar que Cristo ya haya despojado y que hoy viva en mi corazón. Pero eso también nos tiene que ayudar a ver el futuro, a ver el reposo, ¿no es cierto? Pero el tema es ¿por qué? O sea, ¿por qué nos elige? ¿Por qué? Si tranquilamente es como si yo hiciera muñequitos de plastilina, me salen mal, yo podría volver a amasar la plastilina y los hago de vuelta, ¿no? O sea, Dios no podría haber hecho eso. Bueno, me salió mal esta creación, puede fallar una de tantas, ¿no? Volvemos a amasar el barro y hacemos otro Adán. Sin embargo, Dios no lo hizo y Dios insiste cada día en buscarnos, ¿no? ¿Por qué? Y para eso vamos a leer en Gálatas, vamos a buscar el capítulo 4, vamos a leer Gálatas 4:6, que es muy conocido para todos nosotros, ¿no? Y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué el regalo? ¿Por qué este arras del Espíritu? ¿Por qué la herencia invisible, visible? ¿Por qué? Porque somos hijos. Dios nos considera sus hijos, nos ama como a sus hijos, ¿no? Por esto nos da a Cristo, a nuestro hermano mayor, por esto también nos da la tierra, nos da el reposo, ¿no? Y lo mismo, bueno, en el mismo sentido va Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. O sea, si padecemos juntamente con Cristo, o sea, si Cristo mora en nosotros, vamos a tener el carácter y las obras de Cristo. Por lo tanto, la reacción de la gente con nosotros va a ser la misma que fue para con Cristo, ¿no? Y si podemos padecer, vamos a disfrutar con Él la herencia que fue dada para Él y también para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta quizás sería, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, siempre nos seguimos preguntando lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿dónde firmo, no? O sea, me quieren regalar todo esto, me dan el espíritu, me dan la tierra, me dan el perdón, me dan el reposo. ¿A dónde firmo? ¿Qué hago, no? Es como la pregunta que nuestra mente es como inevitable a veces hacerse, ¿no? Bueno, va por ahí, va un poco por ahí, ¿no es cierto?, la respuesta. Vamos a buscar Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Vemos que no somos los primeros que nos estamos preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hago? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Tengo que hacer algo? Sí tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Creer. ¿En quién? En el que Dios envió. ¿Por qué? Porque el que Dios envió me trae todo lo que yo necesito. Me trae el perdón, me trae el arrepentimiento, el dolor por lo que hice y me trae el reposo, me trae el adelanto de la promesa y me va a traer la herencia entera. Por eso tengo que creer en el que Dios ha enviado, ¿no es cierto? Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, ya quedan pocos versículos, pero muy importantes. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Dice, os haga perfectos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria para siempre jamás. ¿Por qué tengo que creer en Cristo? Es la pregunta, ¿no? Crean en mí, dice Cristo. ¿Por qué? Y Cristo dice, porque yo voy a hacer en ustedes todas las buenas obras que sean necesarias para ser agradables delante de Dios. Y lo mismo lo podemos leer también o parecido en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque es Dios el que hace en vosotros obra,
así como el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces el punto es entender que yo no puedo hacer nada bueno, por más que yo me lo proponga, no está en mi naturaleza, no sale de mi corazón hacer algo bueno. Si yo en este momento siento compasión por alguien, si ayudo a alguien o si siento amor por alguien, es sencillamente porque Dios me lo da a través de Cristo para que yo lo pueda tener por otro. Si no, de mí saldría solamente egoísmo. Incluso fíjense que, claro, el ejemplo que voy a dar, ¿acaso esto no pasa muchas veces cuando hay alguien pidiendo una limosna? Y yo voy y le dejo un billete en la mano. ¿No sienten a veces como una... me sentí bien en hacerlo, ¿no? Hasta en ese sentido, uno ayudando a otros, es como que un poco se te infla, ¿no? Claro, te da satisfacción. Y si en ese momento no estás sujeto completamente a Cristo, decís, gracias Señor por haberme dado el sentimiento correcto para ayudar. O sea, si uno en ese momento no reconoce, ya se infló el orgullo. Es decir, yo lo ayudé. Ser feliz en Cristo, porque Cristo sentía felicidad, gozo cuando hacía eso, cuando sanaba a un enfermo, cuando le devolvía la salud, cuando le perdonaba, cuando le curaba, le decía, ven y no peques más. Y Jesús, cuando, o sea, uno tendría que hacer eso, no siempre. Así es. Ahora la pregunta para continuar sería, ¿es fácil salvarse o es difícil? ¿Qué les parece? O sea, sabiendo todo esto, que Dios hace todo, ¿es fácil o es difícil? Para nosotros que somos una naturaleza tan terrible, es difícil. Él nos da todo, como nos decía, y nos pone ahí, pero nosotros andamos siempre por el camino equivocado. Puede ser, ¿no? Luchando. Yo creo que cada día es una lucha que tenemos. Es una lucha. Así es. Vamos a ver qué dice Mateo. Vamos a volver al Evangelio de Mateo, Mateo 11. Vamos a agregar, creo que ya habíamos leído, pero vamos a agregar algún versículo más que nos va a dar la respuesta. Mateo 11, del 28 al 30. Dice, habíamos leído, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿es fácil vivir para salvación? En un sentido sí, o sea, si Cristo vive en nosotros es fácil. Ahora, si Cristo no vive en nosotros, es difícil. Pero llevar el yugo de Cristo es fácil y ligero, o es más fácil y ligero que llevar el mío propio, ¿no es cierto? Porque Él ya lo llevó. Porque Él ya lo llevó a su yugo. Y es como que me está haciendo parte, es como si todos ustedes estuviesen empujando un auto para hacerlo arrancar y como si yo apenas apoyara la mano, ¿no? Y de repente arranca y digo, bueno, arrancó y yo fui parte, ¿no? ¿Qué hice? O sea, es poco, o sea, apoyé la mano. En este sentido, Cristo... Me estoy recordando de la doctora Fossi, que siempre me decía, esa palabra tan efectiva. Piensa siempre la naturaleza es terrible. Me alejo enseguida estoy haciendo lío. Así es. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que no viva yo, sino para que viva Cristo? La clave es todos los días negarse a uno mismo. Negar los sentimientos, negar los pensamientos, negar las intenciones, todo lo que sale de la carne, de la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, es todo un trabajo diario negarlo para que Cristo pueda vivir, para que Cristo pueda hacer las obras. Si yo dejo que mi propio yo sea el que viva, Cristo no tiene lugar y Cristo no va a entrar a la fuerza, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La otra pregunta sería, o sea, si es fácil salvarse, ¿por qué Jesús, vamos a leer este texto, ¿no? Mateo 7, 13 y 14, que ustedes lo deben conocer. O sea, Jesús dice que muchos son los que van por el camino, pero vamos a leerlo directamente, ¿no? Mateo 7, 13 y 14.
Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, ¿todos se van a salvar porque es fácil? No. Acá dice que incluso es al revés. El camino por el que va la mayoría es un camino ancho que lleva a la perdición, la mayoría. Y que el otro es un camino estrecho con una puerta angosta por los que entra la minoría. ¿Por qué? Porque justamente no está la decisión de negarse a uno mismo, ¿no? Para que sea Cristo el que viva. Le damos rienda suelta, ¿no es cierto?, a nuestra naturaleza. Y en Jeremías nos habla de esto, ¿no? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el 10, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué la mayoría no se salva si es fácil? Porque no aceptan a Cristo, porque no creen en su palabra, porque no dejan que Cristo actúe en ellos, porque el corazón, porque nuestra carne va totalmente de forma contraria a Dios. Pero hay que saber que si nuestra conversión no viene de adentro, Jehová escudriña los corazones, Jehová conoce todo. Nosotros no podemos actuar, no podemos aparentar para con Dios. O sea, Dios va a saber si de verdad en nuestro corazón le hicimos lugar a Cristo o no, ¿sí? No es solamente vivir una vida de religiosidad aparentando, ¿no? Porque eso delante de los hombres puede funcionar, pero no delante de Dios. Y acá es donde entra, ¿no es cierto?, el nuevo pacto, del cual venimos hablando durante toda la semana. ¿Cómo hago para que Cristo viva en mí? ¿Cómo funciona, ¿no? Y en este sentido vamos a ir a Salmos 81. ¿Cómo hago para negarme a mí mismo todos los días, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? O sea, empiezo el día y hay un botón, ¿dónde aprieto, no? Es lo que uno se pregunta. Y en Salmos 81:8 nos va a dar la clave. Dice, oye, pueblo mío, y te protestaré. Oh Israel, si me oyeres. Oye Israel, en Deuteronomio, ¿no? Ya tenemos la Shemá. Oye Israel, el primer y gran mandamiento. Oye Israel, yo te protestaré, te amonestaré, sería otra palabra, ¿no? O sea, si nosotros tenemos la mente dispuesta a escuchar a Dios, la carne no tiene lugar porque todo el tiempo sentimos la voz de Dios a través de la conciencia que nos dice, no es por acá, no es por acá, es por allá, ¿no? Esa es la forma. Incluso está a veces en los dibujitos animados, ¿no? Graficado a veces con ese ángel malo que habla y el ángel bueno que habla, ¿no? Y vemos que está el personaje animado y ve, si escucha hace las cosas mal y si escucha hace las cosas bien. Eso es una batalla espiritual verdadera, ¿no? Es literal, es cada día. Es Cristo luchando por nuestro corazón y el enemigo también luchando por nuestro corazón. Vamos a volver al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Juan 8:31. Dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado nos hace esclavos. Cristo nos hace libres y volvemos a ser hijos. Es imprescindible poder comprender esto, porque los que heredan tanto el arras del espíritu, el adelanto, y después la tierra, son los que son hijos, no son los que son siervos, no son los que son esclavos, ¿no es cierto? Los esclavos no heredan, no pueden heredar, por eso es tan importante que nosotros aceptemos esta adopción, ¿no es cierto? Y hoy Jesús está haciendo una invitación,
Y seguramente ustedes conocen el texto que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que lo podemos decir de memoria, ¿no? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dije Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es literal. Nuestro corazón tiene una puerta. Nuestro corazón puede ser lleno. Y es Jesús el que invita a que le abramos. Pero el enemigo también está tocando la puerta del corazón. ¿Sí? Mediante las cosas del mundo, que a veces son gratas a nuestros ojos, ¿no es cierto? Son tentadoras. Pero depende de nosotros si vamos a aceptar la invitación de Jesús. Jesús no va a obligar, no va a entrar con una patada, ¿no es cierto?, abriendo la puerta. Por eso es importante oír la voz, abrir la puerta, negar al yo, para que Cristo pueda entrar. Para terminar, ¿no? Hay una analogía que a mí me gusta. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Porque en cierto sentido, si yo solamente me quedo quieto y en la inacción, la carne me va a dominar. En mí tiene que haber una decisión, ¿no es cierto? Y esto es como si nosotros fuésemos una planta. Si yo pusiese una planta en un lugar sin sol, sin agua, sin luz, donde hay humo, esa planta va a absorber lo que tiene y tan solo en un día esa planta se va a caer y se va a marchitar, se va a morir. El tema es que la planta no puede decidir, somos nosotros los que elegimos el ambiente de la planta. En cambio nosotros sí somos personas conscientes que decidimos en qué ambiente vivir. Nosotros podemos elegir. ¿Y qué elegimos? Nosotros elegimos el agua de vida todos los días. Elegimos al sol de justicia todos los días. Elegimos ser tierra fértil para que el Señor pueda poner su palabra en nosotros. Elegimos el aire puro, el aire que es el espíritu. ¿Elegimos eso o elegimos vivir contaminados? Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos una decisión. ¿En qué ambiente yo diariamente me pongo para que Cristo pueda entrar? Porque en un ambiente de contaminación Cristo no va a entrar. Incluso también podríamos sumarlo a todos los temas de salud. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Cristo. Si el templo no está ordenado y está limpio, Cristo no viene. Cristo no va a vivir en la mugre. Cristo no va a compartir su lugar con nadie más. Cristo dice, yo te doy todo, yo hago todo, pero soy yo solo. ¿Sí? Un Dios celoso en ese sentido, ¿no? Todos están trabajando. Así es, ¿no? El tema de los tiempos de Dios son para darnos completo, ¿no? No en partes. Son para darnos completos a Él, para que Él nos dé reposo y nos dé libertad. Así es. Me gustaría terminar leyendo un texto más que está en Hebreos, para que podamos terminar reflexionando en esto, ¿no es cierto? Hebreos 12, del 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? O sea, dice corramos. No está diciendo te voy a poner una silla de rueda y te voy a empujar. Está diciendo corramos. ¿Pero cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. Yo, quizás no hice un análisis amplio, pero hace un ratito decíamos, ¿no?, que el ser humano esté en la tierra nueva era para gloria de Cristo, ¿no? Entonces a Cristo le fue prometido un pueblo, le fue prometido que ese pueblo iba a tener un lugar donde él vivía, ¿no? Menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces esa es la invitación que hoy Cristo nos hace.
que le hagamos un completo lugar en su corazón, que limpiemos nuestro corazón de todas las cosas del mundo y que nos pongamos, simplemente que nos pongamos en un ambiente donde Él pueda hacer todo el resto, donde Él pueda darnos el arrepentimiento, el dolor, el perdón, el reposo, la libertad, ¿sí? Que aceptemos la adopción de hijos, que lo recibamos a Él en su forma espiritual, que recibamos el Espíritu, creyendo que es un adelanto de una promesa visible, que es ese reposo que el apóstol Pablo también dice, ¿no? Todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, ese reposo en el cual el pueblo de Israel no entró cuando estaba en el desierto, ese reposo en el cual el pueblo adventista tampoco entró en 1888, esa puerta de ese reposo está abierta delante de nosotros, para nuestra generación. Si nosotros nos vaciamos, nos negamos y dejamos que Cristo actúe en nosotros, vamos a ser esa generación que va a entrar en ese reposo que aún falta, en ese séptimo milenio, ¿no es cierto? En esa tierra prometida, en esa tierra preparada. Pero lo importante es entender, por fe, de que nosotros ya tenemos esa promesa. Tenemos el adelanto de esa promesa con Cristo viviendo en nosotros. Para lo otro simplemente falta tiempo. Pero es simplemente un poquito de tiempo lo que nos separa de esa herencia. Pero la parte principal de la herencia ya la tenemos con solamente oír, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bueno, vamos a orar. Los que puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Amoroso Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por seguirnos, Padre, a cada momento de nuestra vida. No importa cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído, sabemos que tú estabas ahí para sostenernos y que lo vas a estar cada día. Gracias por Cristo, gracias por haber tenido un hijo para dárnoslo. Perdón por cómo lo hemos recibido siempre. Ayúdanos a entender que tenemos que negarnos a nosotros mismos y recibir a Cristo para que Él haga todo en nosotros. Danos, Padre, los sentimientos correctos, danos la mente de Cristo para poder vivir, para que Cristo pueda vivir en nosotros y poder ver esa herencia gloriosa, ver la parte visible de la herencia y poder compartir hoy también la parte invisible de la herencia, compartir esta verdad de Cristo, de su Espíritu, a tantos que lo necesitan, que necesitan el descanso, que necesitan la paz, la libertad. Úsanos, Padre, como herramientas para que muchas otras personas también puedan disfrutar de todo esto que nosotros hoy disfrutamos. Que la próxima vez no seamos 10, no seamos 15, no seamos 20, que podamos ser miles, si es tu voluntad, si así tú lo quieres. Te rogamos sin merecer nada, solamente queriendo ser vaciados y utilizados por ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.